Hola, bienvenida y bienvenidos todos a una nueva edición de Dibujos que Hablan. Este encuentro de historieta centrado en la historieta latinoamericana y que en esta edición la temática central será sobre violencias. Distintos tipos de violencias que se pueden evidenciar en la historieta y sobre todo en la historieta latinoamericana. Eh, bueno, aparte de esta mesa que dará a inicio este congreso y este evento, los dejamos invitados para que puedan seguir viendo todos los eventos que habrán esta semana, tanto en línea como en la Biblioteca Nacional, como en el Palacio Holguín, que todo lo podrán encontrar en la página web de dibujosquehablan.cl y también en el Instagram. Bueno, tenemos entonces paso a esta primera mesa, la cual se llama Racismos y Territorios en Historietas, en la cual tenemos tres exponentes internacionales. Ahora vamos a presentar a nuestro último exponente, que es Javier Peña Ortega. Él es antropólogo, magíster en geografía y candidato a PhD en antropología. Es parte del colectivo del Laboratorio de Estudios Culturales, Históricos y Espaciales, LECHE, con quien publicó en coautoría los libros de historieta documental Silencios Elocuentes, el 2022, En busca de una memoria perdida, el 2021, Relatos huérfanos, el 2020, Confinados, el 2020, Ciudad Perdida, el 2019 y Cielo Rojo, el 2017. Te damos la bienvenida y Javier nos va a hacer la presentación Indios, Bestias y Caníbales, leyendo representaciones racistas en el cómic colombiano. Hola, bueno, muchas gracias por este espacio, gracias a las personas que están conectadas y también pues a ti, Paloma, por crear estos espacios de conversación en torno a la historieta. De hecho, no es fácil hablar de raza y racismo, y esto lo digo porque normalmente, y hablo desde el caso colombiano, no se acepta el racismo o se entiende de maneras muy distintas lo que es el racismo. Aquí tenemos una imagen de lo que es una historieta publicada como tira de prensa en periódicos como El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín, en Colombia, donde nos empieza donde empieza a presentar eso que se llama raza. Entonces, para hablar de raza, también quiero señalar que es una cosa muy ambigua, porque la raza no existe. No existe como forma biológica. Sin embargo, existe en el sentido de los efectos que produce la concepción de raza en las vidas de las personas. Y con esto quiero señalar que la manera como yo y como en el colectivo entendemos el racismo es como una construcción social donde hay unos actos y discursos de estigmatización que empiezan a crear una alteridad, unas formas de concebir a las otras personas de manera desigual, y las constituyen en estas prácticas de racialización, las construyen en diferentes razas, siempre con una forma de una pigmentocracia, una forma de crear unas jerarquías desiguales, donde tienen unos privilegios las personas con sus pieles más claras y causan unas opresiones sobre las personas de pieles más oscuras. Por lo general, el racismo, pues ya de esto ya lo mencionó un poco Lucas, voy a tratar de ser muy breve, y es que normalmente entendemos el racismo, aquello que es el racismo individual, o sea, a todos estos espacios donde hay unos discursos y unas acciones de estigmatización creadas por unos individuos sobre otros individuos. Sin embargo, existen otras formas de racismo, por ejemplo, el racismo institucional, donde se ven que hay unas situaciones a través de entes, de instituciones, ya sean estatales o privadas, donde hay una desigualdad en la repartición de los derechos, de la validación de los derechos, de las necesidades básicas, de los accesos a educación, a opciones laborales,
que nos lleva a otro racismo que es incluso mucho más fuerte y mucho más difícil de identificar, que es el racismo estructural, que son todas esas prácticas que desfavorecen aquello que no es blanco. Y con este racismo estructural es lo que me quiero sentar en este tema, es porque está en el racismo estructural encontramos todos estos estereotipos negativos asociados a la raza, que es prácticamente lo que estamos buscando en nuestra indagación sobre lo que son las representaciones raciales. La representación la entendemos desde dos lugares, y hablo en plural porque pues esta investigación, pues, aunque yo la estoy presentando, no es una investigación que produzco en solitario, sino en colectivo a través del grupo de investigación. Y entonces la representación la hablamos desde la forma como se entiende de cuando uno habla por alguien, o sea, cuando uno representa a alguien, o sea, con qué derecho tenemos para hablar de lo que hablamos. Y en ese caso me enuncio como una persona no blanca que hace historieta y, y que, bueno, provengo de parte de mi familia paterna de un resguardo indígena en el sur de Colombia. Y lo hago pensando no tanto en dar cuenta de una investigación y unos resultados, sino en las preocupaciones que tenemos dentro de un colectivo que hacemos historieta y que trabajamos con temas indígenas y temas afros de historieta documental. La segunda forma de entender la representación es la representación asociada al dibujo. A través del dibujo se vuelve y se presentan personajes y escenarios. Y estas representaciones son representaciones que están permeadas por todo el tema racial. Y cuando me enuncié como una persona no blanca, también tiene un énfasis en el caso colombiano, y es porque en Colombia no existe una construcción de la categoría de mestizaje. A diferencia, por ejemplo, como México, que en México tú te puedes enunciar como mestizo, en Colombia no existe esa categoría donde se enuncia uno de esa manera. Lo que hay existen categorías como indígena, negro, rom, víctima del conflicto, etcétera, pero no campesino, pero no existe la categoría de mestizo. Entonces, las personas en Colombia normalmente se identifican como blancos. Y esta forma de mestizaje hacia lo blanco es un proceso de blanqueamiento donde es como un destino, donde todos nos vamos a seguir mezclando y al final todos vamos a ser blancos. Y esta comunidad blanca lo que hace es, al mismo tiempo, es una negación del racismo, porque si todos al final vamos a ser blancos y todos somos homogéneos y estamos llegando a una horizontalidad, entonces no se puede hablar del racismo. Sin embargo, la situación es muy distinta, porque en Colombia los procesos de racialización se dan de manera regionales. Es interesante porque en Colombia normalmente los indígenas y los negros se encuentran distribuidos. Normalmente se asocia que las partes costeras de Colombia hay una mayor población negra, y las partes de la Amazonía también se conciben como indígenas, y ciertos lugares de los Andes, donde se encuentran la mayoría de las ciudades importantes de Colombia, donde hay en esos Andes también hay población indígena, se consideran zonas blancas. Sin embargo, lo que muestra este mapa, que es tomado de la Comisión de la Verdad, muestra que todo el territorio colombiano tiene comunidades indígenas, y los lugares donde aparentemente no, en la ficción colombiana no hay indígenas, se consideran como de enfoque étnico. ¿Por qué? Porque por distintas razones, desde la violencia armada hasta la violencia de capital por exclusión laboral, ha llevado a que comunidades negras e indígenas habiten las ciudades colombianas, las ciudades andinas, y cada día es más común encontrar a estas personas organizadas, ya sea en cabildos o en organizaciones negras. Para nuestra investigación, lo que hicimos fue, inicialmente es una investigación que está inacabada, ahorita pues estamos presentando unos avances de los resultados de esta investigación, y lo que hicimos fue seleccionar historietas
donde había representaciones raciales. Nuestro primer hallazgo, pues obviamente descartamos historietas como estas, que son historietas donde por su contenido, por la manera como se desenvuelven, por los argumentos, no tratan sobre representaciones raciales. Sin embargo, existen una cantidad de historietas en Colombia que transcurren en espacios urbanos, en espacios donde hay una mayor población negra y todo. Sin embargo, en los relatos no aparecen. Son relatos de personajes blancos en situaciones blancas donde se niega y se invisibiliza la población blanca, aunque puede haber un sesgo porque también en la forma en la que se enseña el dibujo, normalmente se enseña un dibujo de personas europeas con unas anatomías de unos cuerpos torneados que no estamos acostumbrados a dibujar. Entonces, posiblemente en estos relatos de espacios urbanos, de ciudades como la de Bogotá, que son la mayoría de los relatos, se hayan dibujado personas racializadas, pero por el estilo del dibujo que no estamos enseñando, no es clara la definición de estos personajes afro. Para entrar ya en cuanto a las representaciones raciales, una cosa que es de señalar es que en Colombia las personas cuya pigmentación es más oscura son más perseguidas por la vigilancia policial, al mismo tiempo que son penalizadas más duramente en el sistema legal. Y por tanto, por ejemplo, en este relato que transcurre en las cárceles de Colombia, es una ucronía, se muestra cómo las cárceles tienen esa pigmentación oscura. Sin embargo, existen otro tipo de relatos donde, aunque lo que vimos en el anterior es una muestra de las realidades, esto se convierte en un estereotipo donde las personas, y en este caso particular, las personas negras, hombres, jóvenes, negros, empobrecidos, que habitan en las periferias de las ciudades, en este caso de la ciudad de Cali, son vistas como criminales y se representan como criminales, que hace parte de ese estereotipo negativo de lo negro, que contrasta, por ejemplo, con este otro relato del taxista llama dos veces, donde este mismo personaje es un personaje que trabaja como taxista y en vez de ser per se un criminal, lo que hace es tratar de resolver un crimen mientras se desenvuelve en estos espacios, empobrecidos. Hay otro tipo de representaciones de lo negro donde se utilizan elementos, por ejemplo, de la cultura del Pacífico, que está mayoritariamente poblada por personas negras, y se hacen unos contrastes, como por ejemplo este personaje que le gusta el black metal, y hay elementos del Pacífico que construyen esa manera de cómo se viviría el black metal desde un personaje del Pacífico, un personaje negro, o personajes como estos, los espectaculares en los colombianos, donde hay un superhéroe que tiene una influencia de la asociación que se hace de las personas negras al boxeo. Este personaje es un boxeador y entonces existen este tipo de representaciones. Al mismo tiempo, también hay unos cambios en las representaciones también de mujeres negras, que aquí, estos son dos publicaciones del colectivo El Globoscopio, donde en una primera publicación, hecho por el trío Henry Díaz, Diana Ojeda y Pablo Guerra, se mostraba a una mujer negra que necesitaba de una investigadora blanca para señalar procesos de apropiación de las tierras en Montes de María, pero en una publicación posterior se construyó otro personaje, también una mujer negra, pero donde ella ya no requiere la interlocución del investigador blanco, sino que ella entra en interlocución con otras personas donde se denuncian las situaciones que acontecen en la misma zona de Montes de María. Para pasar rápidamente, otra de las asociaciones que hay de los personajes negros es asociada a la brujería, donde normalmente, por ejemplo, en este caso, en El Cerrado, se cuentan relatos de horror, y estos relatos están asociados a unos personajes negros que practican la magia. Y esto es de la ciudad de Cali. Y existen otros también, como por ejemplo Necromis, que también son relatos de horror, pero no requieren de los personajes negros para aumentar ese dramatismo. Y en cómics como Salsa Girl
donde una mujer entra en coma y los padres, que son padres negros, entonces recurren a la brujería para sacarla del coma y este personaje adquiere poderes. Entonces hay toda una asociación de lo negro a la brujería y también asociado a la brujería en oposición a lo católico produce un efecto negativo. Hay muchos más relatos que cuentan historias negras desde otras perspectivas que vale la pena mirar. Aquí simplemente las enunciamos. Y también esta asociación hacia lo oculto, lo salvaje, también sucede con lo indígena. Por ejemplo, en la historia del baile de San Pascual hay una oposición entre antagonismos donde está San Pascual, un santo que baila, frente a unos indígenas, a un mundo indígena que secuestra a los protagonistas, un mundo castigador, y El Salvador es el santo. Entonces esa oposición entre lo religioso y lo indígena se exalta en lo salvaje. El estereotipo más común es, por ejemplo, en la elegía caníbal, donde está el canibalismo, donde son los indígenas quienes derrotan a los invasores a través de prácticas totalmente salvajes y caníbales, que puede encontrar un contrarrelato en trabajos como este de 1990, Historias de India, donde se muestra esa oposición entre lo indígena y lo español, pero se hace más énfasis en la cosmovisión indígena, en las formas de representación de lo indígena, de cómo se conciben estos otros mundos. Uno de los casos más que me llama más la atención son los relatos de aventura, donde es lo indígena, la parte salvaje, que se utiliza simplemente como estética y como efecto dramático. Sucede en La Chica, donde hay una aventura, donde unos personajes que están buscando un sitio arqueológico, pero es más evidente en Liborina, donde se descarta todo lo indígena y lo que se hace son unas construcciones que simplemente toman la estética, con un desconocimiento total de lo que significa esa estética indígena, más que todo para señalar acciones salvajes, donde el consumo ritual de yopo se representa más que todo para comportamientos violentos y que sustenten las aberraciones. Sin embargo, esto ya ha empezado a cambiar, donde ya se cambia ese relato donde los indígenas y los negros son mostrados como cobardes, falsos, perezosos, y aparecen otro tipo de relatos, por ejemplo este de Emilia, donde se muestra otro tipo de representaciones, otras representaciones indígenas, donde se empiezan a tumbar esas imágenes de lo blanco. Hay relatos como este donde son relatos propiamente antirracistas, en el sentido en que se muestra la discriminación, pero cuando se muestra la discriminación no es el tema del argumento, sino el tema de contar relatos. Estos son publicaciones por ejemplo, de autores indígenas, donde se muestra la discriminación, pero se está buscando contar otros relatos de empoderamiento, o relatos como este de Balanta, que es un artista negro, donde muestra relatos donde se señala el conflicto, donde se enseña la persecución. Wow. Y ya se me acabó el tiempo. Bueno, para terminar, son estos relatos donde se muestra que las vidas negras indígenas no se importan, donde el racismo no es un asunto propio de las víctimas, sino de todas las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, excelente todas las exposiciones de Lucas, Lavina y Javier. Entonces ahora damos paso al diálogo. Le recuerdo a todos los oyentes que están viéndonos en YouTube y en línea en general, que pueden hacer sus preguntas y que yo las puedo mostrar. Bueno, acá hay una... Bueno, quiero hacer una pregunta general y después voy a pasar a las preguntas individuales. Bueno, como esta es generalmente el dibujo que habla y todo lo que ustedes mostraron tiene que ver con la historieta, ¿no? Me interesaría que discutiéramos un poco sobre específicamente qué creen ustedes sobre los potenciales que tiene la visualidad en cuanto a, por una parte, poder ayudar, ¿cierto?, a discutir sobre este racismo o, como se mostraba en varias exposiciones, cómo la visualidad ayuda también a establecer
y normalizar estas construcciones sociales racistas. Entonces, queríamos que esta es como una pregunta general, no sé, podemos saber por orden. Sabrina. Sí, ¿me oí? Sí. Perfecto. Voy a responder em português, pero um pouco mais despacito. Para o recorte que eu trouxe, eu acho que a visualidade ela é fundamental exatamente para trazer à tona, né, para desvelar essa invisibilidade que também tem tudo que ver com os processos racistas de construção da história dos territórios, né? Como essas duas obras foram também frutos de pesquisas acadêmicas, a escolha para apresentar esse trabalho final a partir dos quadrinhos demonstra também como as autoras têm essa clareza de que a reconstituição de lugares que não existem mais, enquanto nesses territórios dos séculos passados, os quadrinhos têm essa potencialidade, né? Permitem que a gente reconstrua essa memória e dê uma ideia mínima de como era este lugar que a gente habita e que a gente não tem mais acesso, seja por não ter fontes de época, né? No caso da Marília e da Ana, elas fazem uma grande pesquisa de mapas, de fotografias, né, de cartografias de época. Eu sugiro muito fortemente que vocês visitem o site da Ana Luisa Keller, porque é um repositório de pesquisa de arquivo também, então ela mantém esse material à disposição para pesquisadores, né? Que outra mídia não teria tanta possibilidade, né? Então, não é possível pensar, por exemplo, hoje é possível pensar em cinema, em curtas-metragens, em outras mídias, mas mesmo assim a reconstituição desse passado, a partir da imagem, ficaria a desejar um pouco, né? Agora, no caso dos quadrinhos, você poder abrir essas obras e compreender visualmente como era essa arquitetura, como era a circulação dessas pessoas, como era a vestimenta dessas pessoas. E no caso da Marília, que vem falar de um território que foi sistematicamente apagada essa memória, como poderia ser? Ela discute, inclusive, um episódio que é muito interessante, né, no bairro da Liberdade. Para quem não conhece o bairro da Liberdade em São Paulo, ele é construído enquanto uma identidade oriental, sobretudo japonesa, não só pela presença efetiva de imigrantes japoneses que chegam no Brasil, né, a partir de 1908, mas também com um viés de pensamento turístico, comercial, de interesses ali também, de negócios. Então, qualquer pesquisa no Google vai mostrar para vocês o que a gente está dizendo. É um lugar que visualmente foi cenarizado também, né, com elementos japoneses, a despeito de outras presenças orientais que temos ali também, como coreanos, chineses, e agora também os latino-americanos. Há uma presença muito grande de peruanos, colombianos, venezuelanos vivendo ali. Mas se cria uma identidade que é um bairro japonês, inclusive com a mudança da nossa estação de metrô, a inclusão do nome Japão Liberdade, sendo que Liberdade recorre a um passado colonial, escravocrata, né? E aí, no quadrinho, a Marília consegue discutir isso a partir do Chaguinhas, que é essa personagem mítica, é um santo popular, né? Que seria um militar negro que auxiliava a fuga de outros negros e de outras pessoas marginalizadas que estavam presas na Capela dos Aflitos, esperando esse julgamento, esperando subir a forca, e que, por conta disso, ele mesmo é condenado. E o grande milagre é que ele teria a tentativa de ser enforcado por 3 vezes, e 3 vezes essa corda arrebenta. E aí a população clama para que ele seja solto, mas ele não é, ele é morto mesmo assim, e se torna aí um padroeiro, um mártir dessa busca, né, dessa luta pela liberdade. E quando nós vamos à Capela dos Aflitos, que permanece ali numa resistência muito forte entre esses prédios comerciais, existe uma imagem do Chaguinhas, que foi pintada por alguém, não tem referências, e que, como a própria Marília coloca, ele parece o Michael Jackson. Ele foi embranquecido
E também existem essas nuances. Ele não foi desenhado, pintado como um homem negro, apesar dessa história, né, negra. Então, pensar essa figura que não tem fotografia própria, que tem uma série de relatos que se contradizem, mas que se alimentam, e você fazer um esboço disso num quadrinho como uma tentativa de pensar essa figura e o que ela representa efetivamente, não só como ela era, mas o que ela representa para uma população negra que está hoje lutando por aquele território, como um território de memória negra, como o primeiro cemitério, com uma série de elementos arquitetônicos e arqueológicos que falam dessa presença negra naquele lugar, e pegar esse quadrinho e efetivamente ir para aquele lugar, eu acho que essa potencialidade demonstra como a história em quadrinhos ultrapassa esses lugares de cultura pop, de entretenimento, apenas, não só isso. Eu sou favorável também a ter a história em quadrinhos só como um objeto de leitura, mas pensando pedagogicamente, historiograficamente, trazer nessa história em quadrinhos a possibilidade de caminhar naquele lugar a partir dela e pensar essas pessoas que ali habitaram a partir dela, é muito difícil imaginar isso com outros tipos de mídia, né? Que não te dão esse repertório visual. Então, acho que as duas histórias demonstram um pouco isso, né? De como você pode utilizar essas ferramentas para colaborar na construção dessa história que vai sendo invisibilizada sistematicamente também, né? Não sei se eu me alonguei muito, mas é um pouco por aí. Muchas gracias. Lamentablemente nos queda muy poquito tiempo, así que Lucas, Javier, si quieren cerrar con algunas ideas. Perfeito. Só quero agradecer novamente a oportunidade, agradecer os colegas. Aprendi muito, são novas referências para mim. Eu vou ser bem rápido aqui. Sobre a primeira pergunta, eu acredito que a visualidade ela é um campo essencial na estruturação do racismo, e eu acredito que os quadrinhos e as outras imagens que nós estudamos são fontes muito valiosas para a gente conseguir entender como se dá essa construção historicamente, em todos os sentidos, do passado até hoje. Acho que o racismo é muito visual, muito. E, bom, para além de, enfim, todas as suas outras dimensões. E, respondendo brevemente também a outra pergunta que foi feita, existem, acredito, paralelos inegáveis entre as fontes que eu estudo e o imaginário racista dos anos 30 e 40 e o que a gente vive hoje no Brasil, porque é uma estrutura social que não se desmonta tão facilmente, e isso se vê no dia a dia do Brasil, porque o Brasil é estruturalmente racista de uma forma extremamente violenta, e isso estava presente no imaginário naquele período e continua presente no imaginário hoje, por mais que de outras formas. Agora, também de formas muito extremas. Nós ainda temos nazistas no Brasil, e não são poucos. Outro dia eu encontrei uma pichação nazista do lado da minha casa. O que nós vivemos ontem, não sei se acompanharam aqui no Brasil, isso é resultado também do supremacismo branco no Brasil, que é extremamente forte. Então as continuidades são muitas. É isso. Obrigado a todos. Gracias. Javier. Hola, sí, una cosa que vale la pena mencionar con esto de la manera como se naturaliza la representación desde la visualidad sobre las representaciones racistas, es que para esta indagación no solo se analizaron las piezas, sino que se habló con los autores que hicieron estas obras. Estas las pueden encontrar en el canal de YouTube, las entrevistas, y todas las personas, cuando les preguntamos sobre estas representaciones racistas, no estaban pensando ni estaban conscientes
de que sus representaciones eran racistas. Y eso es lo que quiero hacer énfasis con el racismo estructural, porque las personas, los autores que hacen estas representaciones no son racistas, sino que estos microracismos que están en la representación, que estamos acostumbrados desde la forma como nos educan, desde la forma como el Estado construye estos privilegios sobre los blancos frente a la opresión, entonces simplemente se les enseña, si quieres crear un efecto dramático, échale mano a lo que tienes, y tenemos estos estereotipos del indígena salvaje, del negro chamán, el negro brujo. Entonces utilicemos estos elementos para construir, sin tener en cuenta que estamos reproduciendo estos estereotipos negativos, ¿sí? Pero actualmente en Colombia hay de unos 10 años para acá, no solo autores indígenas y negros que están haciendo historieta, sino otros autores se están cuestionando esto, y hay mayor representación de estas personas, donde, como estaba señalando, donde la discriminación, no son cartillas para hablar de discriminación, son relatos donde en medio de los argumentos hay situaciones de discriminación, pero tienen un argumento para señalar cosas muy importantes y muy fuertes en Colombia, como el conflicto armado, como la desaparición de las personas. Entonces son relatos donde está la discriminación, donde hay un empoderamiento de estas comunidades que son lastimosamente las que más han padecido el conflicto, las desigualdades económicas, donde son personas que carecen de muchas cosas y donde no pueden tener una vida digna. Eso también se está cambiando con el nuevo gobierno, donde se está hablando de la construcción de un ministerio de la igualdad, y pensando en conceptos anticapitalistas como el de vivir sabroso, asociado a unas vidas dignas para las personas racializadas. Muchísimas gracias, Javier.